candidaturas que tenemos al frente. Vamos a comenzar hoy con Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, secretario general del partido de gobernador regional de Junín, por cierto, y claro, autor, en realidad, por lo que entiendo, del plan de gobierno que ha puesto sobre la mesa el candidato Pedro Castillo. Señor Cerrón, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchísimas gracias por esta oportunidad y saludo a todo el pueblo peruano que el día de hoy nos está viendo. Estoy a tus órdenes. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos primero, lo primero en términos estratégicos, estando usted al frente del partido Perú Libre, ¿se puede adelantar qué tipo de convocatorias se van a realizar para tender puentes hacia otros colectivos y organizaciones políticas? Estamos hablando finalmente, si bien de una victoria importante la que ha tenido el candidato Castillo, una campaña meritoria, una campaña que sin duda ha calado en varias regiones, mientras probablemente los círculos mediáticos en Lima ni siquiera captaban el desarrollo de esta candidatura. Si bien ha ocurrido todo eso, estamos hablando finalmente de probablemente un 18% de votos válidos en esta primera vuelta. Esto incluso va todavía detrás de lo que han sido los ganadores de las primeras vueltas, que tuvieron igual que convencer a un número importante de electores. ¿Cómo van a hacer ustedes para, repito, tender puentes hacia otras agrupaciones políticas? Bueno, Enrique, vamos nosotros a movilizarnos estos días mediante nuestro equipo de relaciones públicas para poder establecer conversatorios con las demás fuerzas políticas, independientemente de su arraigo ideológico, porque es la cultura que se debe crear en democracia, porque un solo partido es incapaz de resolver todas las necesidades y lógicamente algunos también tienen planteamientos del cual nosotros podemos aprender y si lo vemos viable podríamos inclusive aplicarlos. Por tanto, la única forma de no dejarse de llevar por una información de terceros es estableciendo una comunicación directa. Conversaremos con todos los que accedan a conversar con nosotros y nosotros estamos llanos a conversar con todos. Eso es en el primer flanco, y en el segundo flanco lo que tenemos que hacer es ampliar nuestra base a nivel popular, es decir, conversar nuevamente con el pueblo, ampliar nuevamente nuestro radio de acción, cohesionar y buscar organizaciones vivas, extramagisteriales, porque con esta primera hemos trabajado en esta etapa con mayor ahínco, pero buscaremos establecer pues comunicaciones con sectores o gremios agrícolas, de transportes, de cualquier cualidad para que podamos reforzar nuestra presencia en esta segunda vuelta. No necesariamente organizaciones políticas, entonces estamos hablando de sindicatos, asociaciones, ir más allá. Efectivamente, necesitamos hablar con ellos porque también pretendemos nosotros convocar una Asamblea Nacional Constituyente donde la mitad de los participantes debieran ser partidos políticos, pero la otra mitad debe estar compuesta con organizaciones populares vivas del país y que conjuntos podríamos hacer una nueva Carta Magna, un nuevo consenso, un nuevo contrato social. ¿Cómo se convoca esa constituyente, señor Cerrón? ¿Cuál va a ser el procedimiento constitucional, legal, para convocarla? Porque efectivamente ustedes están diciendo que la mitad de constituyentes no deben ser, digamos, elegidos precisamente en un referéndum con estas características. Bueno, si nosotros analizamos la Constitución de 1993, prácticamente ahí han querido quitarle toda la potestad a todos los niveles para para que se pueda convocar a una asamblea constituyente y cambie esta constitución. Tal es así que el Congreso por sí solo no puede convocarlo, el Ejecutivo por sí solo no puede convocar tampoco una asamblea constituyente. Pero esto se llevó a consulta en el Tribunal Constitucional y dijo quien sí podía convocarlo mediante un referéndum, dando su aceptación o no, era el pueblo. En tal sentido, por eso es que se recurre a que el Ejecutivo tenga, antes de convocar una asamblea, consultarle al pueblo peruano si está de acuerdo o no que se realice pues esta convocatoria magna. Si el pueblo en ese referéndum dice sí, entonces recién se convoca a la asamblea. Y lógicamente para eso también hay que contar con
Congreso de la República, como lo hizo Martín Vizcarra en su momento, y donde Perú Libre va a tener una bancada mayoritaria, como se está viendo hasta ahora, y también lograr un consenso con las demás fuerzas políticas, pero además, no solamente el Parlamento oficial, sino el Parlamento extraoficial, que es el Parlamento popular, que también se manifestará y persuadirá al Congreso para que no sea una traba de nosotros convocar pues la Asamblea Constituyente. ¿Esta Asamblea Constituyente entonces operaría en paralelo con el Congreso recién elegido? Esto es lo que se está evaluando, porque se puede hacer paralelamente, como también se puede convertir en un Congreso Constituyente. De hecho, ya tuvimos una experiencia en los tiempos de antaño. Sin embargo, vamos a analizar dónde la correlación de fuerzas para nosotros convocarla en caso de llegar al gobierno, y lógicamente sea del consenso mayoritario, que lógicamente nunca va a ser unánime. Por supuesto. La página 8 del plan de gobierno que usted firma, por cierto, define, para entender lo que es el Partido Perú Libre y la candidatura, por ende, del señor Castillo. Perú Libre es una organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática. Para ser de izquierda se necesita abrazar la teoría marxista y bajo su luz interpretar todos los fenómenos que ocurren en la sociedad mundial, continental y nacional, sus causas y efectos, y a partir de ese diagnóstico plantear criterios de solución que conlleven a la satisfacción de las mayorías. ¿Usted reivindica este concepto? Sí, porque el partido Perú Libre es un partido también mariateguista. Y Mariátegui, para que pueda interpretar la realidad peruana, que el día de hoy es totalmente vigente, ha tenido que utilizar herramientas del marxismo, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Y eso es lo que le ha dado su trascendencia a nivel mundial. Lo mismo muchos pensadores científicos como Vygotsky y otros más, ¿no? El mismo Vallejo ha tenido que interpretar u orientar su poesía a ello. Y no es nada pues del otro mundo, no hay que tener miedo a ninguna corriente ideológica, no hay que tener miedo en abrir un libro de marxismo, porque lo único malo es más bien en no estudiarlos. Y así caemos o cometemos en el error de volvernos cajas de resonancia de lo que dice quizá el poder mediático o el poder que tenga mayor influencia o la ideología dominante en un sistema. Usted se refiere efectivamente que la lucha de clases no se limita, también sigo con el plan de gobierno, por supuesto, la lucha de clases no se limita a la economía, sino también a lo ideológico y cultural. Lo relaciono con lo que me acaba de decir, es decir, si una lucha de clases se libra también en este terreno ideológico, se libra en este terreno cultural, según su perspectiva, entonces también el Estado debe entrar a operar en esa área. ¿Cómo entraría a operar en ese terreno, en esa arena? Definitivamente, al Estado peruano prácticamente se le ha amputado de todas sus facultades. Y eso lo han hecho para no tener un control y ellos manejar un mercado a libre albedrío. Nosotros creemos que el Estado debe tener una competencia, una intervención de regulación, y que no sea pues el abuso que ha podido demostrar, por ejemplo, en esta pandemia, las farmacias, las clínicas, etcétera, lucrando con la enfermedad y con la muerte de los peruanos. En tal sentido, que nosotros creemos de que debe haber un Estado empresario, por ejemplo, y no solamente la iniciativa debe ser la iniciativa empresarial, industrial o de trabajo debe ser privada. Eso queda claro, señor Cerrón, eso me queda muy claro en el plan de gobierno, pero por eso yo insistí en la parte de lucha de clases como vista desde la perspectiva ideológica y cultural. Es decir, el Estado también debe regular, por ejemplo, el consumo, qué sé yo, de música, películas, el consumo cultural de la población. Eso también el Estado debe poner un límite, un coto. Yo creo que sí, en alguna medida, en el sentido, por ejemplo, que este Estado neoliberal también ha puesto un coto. ¿Por qué cree usted que en las universidades ya no se enseña filosofía, ya no se enseña economía política, o ya no se enseña geopolítica, ya no se enseña historia universal en los colegios? ¿Por qué? Porque le puso el coto, le puso el coto cultural. Entonces, un gobierno de nuevo tipo, que lógicamente es adverso al pensamiento político de ellos, está en todo el derecho también de poner una currícula nacional
que le permita al pueblo, por ejemplo, recuperar la lengua materna, las lenguas originarias, de implementar la investigación científica, la investigación ambiental, la investigación turística, la investigación o la educación fiscal y tributaria, o recuperar los cursos que he mencionado, o la enseñanza de la historia regional, que prácticamente está abolida de nuestro currículum. Por eso, ningún Estado, lógicamente, deja la educación o la cultura libre albedrío. Siempre le pone parámetros, eso no es ningún secreto. Y bajo el cuento de la libertad, pues, unos dicen, ¿no?, que pueden enseñarse cualquier cosa, cuando en la realidad está, en este caso en el Perú, pues, parametrado este tipo de enseñanza porque no conviene al sistema. Jalando un poquito la actualidad, señor Cerrón, hay una clara inspiración, no solo en Cuba, donde entiendo que usted se formó, sino en los gobiernos plurinacional de Bolivia, de un lado, y en el gobierno de Ecuador de Correa. La fórmula de Correa acaba de sufrir un fuerte revés en Ecuador, acaba de ser elegido el señor Lasso, que es un ex banquero. Sin embargo, en Bolivia, bueno, Evo Morales acaba de decir que ganamos en Perú, se refería por supuesto al triunfo del señor Castillo, pero allí mismo el MAS acaba de perder también 4 gobernaciones en el balotaje y Morales, que es, digamos, el jefe de campaña en este momento, lo ha reconocido. Es decir, a lo que voy es que las fórmulas que los inspiran a ustedes no parecen pasar por su mejor momento. ¿La revisarían esa inspiración en todo caso? Yo diría que está pasando más bien un momento de recuperación y bastante bueno. Haber recuperado en Bolivia un gobierno de matiz socialista, tras un golpe de Estado, en este caso promovido por la potencia más grande de este planeta, es un gran triunfo. Haber visto que en Argentina ha vuelto, de todas maneras, el kirchnerismo o el peronismo, como quieran decirlo, con más bien una orientación progresista, también es un triunfo. Hacer que Chile ya sepulte la constitución pinochetista, así no tenga un gobierno de izquierda, es un avance. Y estoy seguro que en el año 2022 Brasil va a recuperar el gobierno con Lula. Tenemos también a un Venezuela con todos sus problemas que se mantiene, como dicen, en sus 13 y en su propia conducción política. Tenemos también a un México orientado hacia la izquierda, un Nicaragua, y más rato, no por cuestiones políticas del Grupo de Lima, etcétera, influenciados, rechacemos ahora a Cuba, que en 3 meses está sacando los millones de vacunas para que pueda resolver nuestro problema pandémico, que somos el país pionero en muertos. Así que yo creo que el campo socialista o de izquierda en América Latina, pese a la pérdida o al revés que se ha dado en Ecuador, que es propio en una democracia, ¿no?, ganar y perder, yo creo que se ha fortalecido. Y yo creo que el Perú más bien no debe vivir en el ostracismo y no debe pasar lo que ha pasado en el virreinato, que ha sido el último fortín en liberarlo, ¿no? Yo creo que el Perú también tiene que entrar a un nuevo modelo para que prospere y se liquide por lo menos el analfabetismo, que en todos los países que te he mencionado ya no existe, y nosotros tenemos 2.700.000 analfabetos, de los cuales el 84% son mujeres, y que todos viven en condiciones de explotación. Todos deberíamos estar de acuerdo efectivamente con la eliminación del analfabetismo, pero usted me acaba de plantear un panorama de izquierda y socialista que es bastante, digamos, diverso. No sé, por ejemplo, si en Brasil el PT, o bueno, en Chile, que ahora no tiene un gobierno socialista, pero bueno, han tenido efectivamente su debate para el cambio de constitución, pero no creo que allí, por ejemplo, se señale, como en el plan de gobierno de Perú Libre, que se califique las leyes de oferta y demanda como perversas, como ocurre en este texto. Por favor, elabore sobre la perversidad de la oferta y la demanda. Bueno, yo puedo decirte de que esas diferencias se van a ver en cada país, de acuerdo a su realidad. Y es por eso que la izquierda no aplica pues un dogma a pie juntillas, y es por eso que Bolivia aplicando... Tenemos problemas, parece, con la comunicación. Argentina no se ha convertido en Venezuela, o nosotros que hemos aplicado el neoliberalismo no nos hemos convertido en un Estados Unidos. En tal sentido, yo creo de que cada país tiene su propia peculiaridad. Sin embargo, en el Perú sí es perversa, porque la oferta y la demanda, sin ningún mecanismo de regulación, ha hecho posible de que tengamos, por ejemplo, esta cantidad de muertos. Hay clínicas que en Lima han cobrado $500,000 por atender a un paciente con COVID, independientemente si salga vivo o salga muerto.
Y esto el Estado simplemente no puede hacer nada porque dice que es inconstitucional. Vemos que aquí las mineras, las gasíferas, las petroleras, las empresas de telecomunicaciones se llevan el 70 y el 80% de las utilidades y nosotros no podemos hacer nada porque simplemente es inconstitucional y tenemos un tribunal constitucional que avala todo este saqueo. Cuénteme para terminar, por favor, esta interesante conversación, ya en términos de posibilidades de alianzas. En lo que sí son organizaciones políticas que se han quedado atrás en estas elecciones, ¿ven posibilidades de acercamiento importante con Juntos por el Perú? Sí, yo creo que tenemos bastantes coincidencias, por ejemplo, el cambio de la constitución política o la reforma en dependencia de cómo está la correlación de fuerzas en el Parlamento, y también tenemos algunos temas de carácter de reivindicación económica, reivindicación educativa, reivindicación sanitaria, de transporte, agricultura y también saneamiento, que son los 5 sectores que nosotros lo tenemos bastante estudiados para que pueda resolverse. Tenemos también diferencias, y eso es bueno que se tengan las diferencias, porque eso permite la polémica, el debate, y justamente de eso se trata, de hacer política. Yo creo que el día que no se discuta o no se tenga diferencias, habríamos fracasado o el hombre se hubiera quedado en antropoide. Si no hay contradicción, no hay avance, pero sí tenemos, en este caso, similitudes, y nosotros vamos a conversar. Es más, invitamos y le pedimos también que nos abran la puerta otras organizaciones políticas y vamos a hacer una nueva cultura democrática, que es el diálogo. Y es posible, como te decía, que nosotros aprendamos de algunas propuestas de ellos que también nosotros no lo hayamos advertido y la consideremos buenas en la ejecución, en bienestar del pueblo. Qué duda cabe que estamos de acuerdo en que no hay que tenerle miedo al debate y eso es lo que sin duda vamos a tener la ciudadanía que escuchar y recibir en estos casi 2 meses de campaña adicional que vamos a tener. Gracias, Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a continuar.